Cuando hablamos del derecho aplicable a los contratos internacionales en general, vimos que encontrábamos regulaciones o en los tratados de Montevideo de Derecho Civil o en la fuente interna, en el Código Civil y Comercial. Vamos a ver cómo regulan los contratos internacionales los tratados de Montevideo de Derecho Civil. En particular, vamos a prestarle atención a los tratados de Montevideo de 1940. En su protocolo adicional, establece cuál es el alcance de la autonomía de la voluntad. Vemos que en principio prohíben la autonomía de la voluntad. No pueden ser modificadas por voluntad de las partes la jurisdicción y la ley aplicable según los respectivos tratados. Quiere decir que según las normas del Tratado de Montevideo resulta aplicable un derecho, las partes no podrían elegir otro derecho. Pero acá encontramos una solución de compromiso a la que se llega por la diferencia que existía en ese Congreso de 1940 entre las delegaciones argentinas y uruguayas, salvo en la medida en que lo autorice dicha ley. ¿Qué quiere decir con esto? Que si el derecho aplicable es el argentino, el derecho argentino permite la autonomía de la voluntad, las partes podrían elegir el derecho uruguayo para su contrato, salvo en la medida que lo autorice dicha ley. En cambio, si el derecho aplicable es el uruguayo, el derecho uruguayo no permite la autonomía de la voluntad, las partes no podrían elegir como aplicable para su contrato el derecho argentino. Ven entonces cómo la autonomía de la voluntad aparece receptada, permitida a medias. ¿Qué pasa en defecto? Es decir, si las partes no eligen el derecho aplicable o esa elección no resulta válida. Bueno, en primer lugar vemos que el artículo 36 regula un aspecto de los contratos que es lo que tiene que ver con las formas y solemnidades, la validez formal del contrato, que como en nuestro 2006-49 se rige por el derecho del lugar de celebración. Los demás aspectos, su existencia, naturaleza, validez, efectos, consecuencias, dice ejecución, en suma, todo cuanto concierne a los contratos, podríamos decir, menos la capacidad de las partes, que se rige por la ley del domicilio, todo lo demás se rige por la ley del lugar donde los contratos deben cumplirse. El punto de conexión, lugar de cumplimiento, el mismo que el del 2006-52 del Código Civil. Pero encontramos que en el artículo 38 tiene una calificación bien diversa, bien distinta a la que vimos del segundo párrafo del artículo 2652. Y califica el lugar de cumplimiento según cuál sea la prestación más característica, cuál sea el objeto de la prestación más característica del contrato. Entonces dice que si la prestación más característica tiene por objeto cosas ciertas e individualizadas, un automóvil, una embarcación, se rigen por la ley del lugar donde ellas existían al tiempo de su celebración. En los demás casos, por ejemplo, cuando recaigan sobre cosas determinadas por su género, o cosas fungibles, se va a regir por la ley del domicilio del deudor de la prestación más característica. Y lo mismo ocurre cuando el contrato tiene por objeto, cuando la prestación más característica consiste en una prestación de servicio. Si el objeto de esa prestación de servicio son cosas,
será donde ellas existían al tiempo de la celebración. O si la eficacia de ese servicio se relaciona con un lugar especial, por ejemplo, la construcción de un edificio, se va a regir por la ley del lugar donde se van a producir esos efectos. En todos los demás casos, el contrato se va a regir por la ley del lugar, del domicilio del deudor. Lógicamente, el deudor de la prestación más característica. Y finalmente, como encontrábamos en nuestra fuente interna, para los casos en que el lugar de cumplimiento del contrato no sea determinable, no sea posible determinarlo, como punto de conexión subsidiario encontramos el lugar de celebración.